Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los que nos han estado saludando. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos que nos están acompañando diariamente. Hoy, como todos los jueves, un día de reunión especial, diferente, porque lo hacemos en nuestra casa, en nuestros hogares, pero estamos, como dije al principio en un comentario, aunque no estemos todos juntos, unidos, en un mismo lugar, carnalmente, humanamente, aunque no estemos unidos humanamente en la iglesia como solemos estar acostumbrados, sí lo estamos en el Espíritu, estamos unidos en el Espíritu, alabando, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tremendo es saber que cada vez que nos disponemos a alabar el nombre de nuestro Señor, su presencia se manifiesta de una manera sobrenatural. Si hay algo que pudimos experimentar desde que todo esto comenzó, es que la presencia de Dios fue creciendo, fue en aumento cada vez que lo buscamos a Él, cada vez que nos disponemos a buscarlo. Su presencia, la presencia de su Espíritu Santo nos abraza, nos acompaña, nos direcciona, nos fortalece, restaura, renueva, sana. Es impresionante cómo su Espíritu Santo, el mover de su Espíritu Santo se está ejecutando en los hogares, en las casas, en las familias. Suelo hablar con algunos hermanos y me suelen contar tremenda la presencia de Dios y entendemos y vemos que nuestro Dios es un Dios fiel, que nuestro Dios no nos ha dejado, que nuestro Señor Jesucristo es justo. Él precisamente dice, hay una palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó que dice: yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Es decir, que absolutamente todos los días Él estará a nuestro lado y podemos dar fe y podemos realmente sentir y entender de que realmente nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en este tiempo. Y lo vemos no solamente en cuanto a su presencia, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Algo que Dios puso en mi espíritu al comienzo, cuando empezamos, y creo que las primeras 2 transmisiones las hicimos desde la iglesia. Algo que Dios había puesto en mi espíritu era que Dios nos iba a sostener en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil que nos toca vivir, que le toca vivir al mundo entero. Algo que Dios había puesto en mi espíritu es que Dios no nos iba a hacer faltar absolutamente nada. Y hoy, con el correr de los días, ya con el correr del mes, ya con el correr del tiempo, podemos ver que nuestro Dios permanece fiel a nuestro lado, cuidándonos a nosotros, cuidando de los nuestros, guardando de los nuestros. Podemos ver que su palabra se cumple, la que dice que no habrá plaga que toque nuestra morada, que la pestilencia no llegará a nuestro hogar, no llegará a nuestra casa, no llegará a nuestra familia. Podemos ver que realmente Él es un Dios fiel y que cumple su palabra. La Biblia dice que Él no es como el hombre, lo que Dios promete Dios lo cumple. Dice que el hombre suele o tiende a incumplir, a tropezar, el hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre erra, el hombre puede defraudar, pero Dios no. Dios, lo que Él promete lo cumple. Dice su palabra: Él no es hijo de hombre para prometer y no cumplir. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y algo que Dios había puesto en mi espíritu y algo que Dios me había dado al comienzo de todo esto era que Dios nos iba a sostener de una manera sobrenatural. Es decir, que vendrían recursos para sostener a su iglesia, sostener a su pueblo, sostener a los que son sus hijos, aquellos que creen en Él. El libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: aquellos que creyeron en Él y le recibieron, Él les dio la autoridad, les dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, vamos a tener un resguardo, y hasta que esto termine, Él va a seguir solventando nuestras necesidades, va a seguir teniendo cuidado de su pueblo, va a seguir teniendo cuidado de nosotros que somos sus hijos. Y eso es un motivo de alegría, eso es un motivo de festejo, eso es un motivo de estar contentos y agradecidos con Dios, a pesar de lo que puede estar ocurriendo, a pesar de lo que pueda estar pasando. Una de las características del cristiano, una de las características de los hijos de Dios, es mantener el gozo en medio de la adversidad, mantener el gozo en medio de la crisis, mantener el gozo en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Ahora, ¿cómo logramos mantener o estar contentos o estar gozosos en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la tormenta? ¿Cómo logra el cristiano alcanzar este gozo cuando está viviendo o está atravesando una situación adversa? La palabra nos enseña que uno de los 9 frutos del Espíritu Santo es precisamente el gozo. Mediante la búsqueda, mediante la relación, mediante la intimidad que tengamos con el Espíritu Santo, tendremos ese gozo que nos mantendrá alegres, que nos mantendrá seguros, que, como decía esta adoración, nos dará paz y nos hará entender de que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Toca a alguien que tenga cerca y decirle: no te preocupes por nada, porque Dios tiene el timón, Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él tiene el timón de este barco, tenemos que estar tranquilos, confiados y seguros de que todo está bien. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, alrededor nuestro, todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, en diferentes partes del mundo, en diferentes países del mundo, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo, debemos entender que está bajo la voluntad soberana de Dios. Es decir, que todo lo que ocurre porque Dios lo permite. Amén. Es decir, no lo permite lo permite en el sentido de que Él permite que estas cosas ocurran para que la gente pueda volverse, pueda volcarse y pueda aferrarse a Él. Vemos en este tiempo como hay personas que se han reconciliado con Dios, como vemos en este tiempo, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de incertidumbre como el que estamos viviendo, vemos a personas volcándose a buscar a Dios, porque realmente nuestros testimonios de vida son de alguna manera, son así. Cada vez que entramos en un momento de desesperación, cada vez que entramos en un momento difícil que nos toca vivir y nos toca atravesar, tal vez el último recurso para nosotros es Dios. Y hoy podemos ver a gente, a personas que se han volcado al Señor, que se han volcado a Dios, porque realmente Él es el único que nos puede brindar una paz absoluta. La Biblia dice claramente: amístate con Jehová. Vuelve ahora en la amistad con Jehová y tendrás paz. En medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la desazón, en medio de un momento en donde la gente está en pánico, donde hay una psicosis, donde hay un miedo absoluto, el Señor trae paz a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón. Uno está tranquilo y sabe que realmente Dios tiene el control de todas las cosas, que todo está bajo la voluntad permisiva de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, que es un Dios soberano. Amén. Así que doy gracias a Dios una vez más, porque todos los días estamos de alguna manera por medio de esta plataforma virtual, estamos compartiendo, estamos discipulando, estamos compartiendo la palabra del Señor. Continuamente estamos prácticamente todos los días de la semana compartiendo el mensaje de salvación, compartiendo el Evangelio, que precisamente tiene como, la palabra Evangelio significa
mensaje alegre, tiene o buenas nuevas. Ese es el significado del Evangelio, traer un mensaje diferente, traer las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quería compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, que Dios puso en mi espíritu para poder compartir. Estamos en un tiempo de incertidumbre en donde incluso la gente de la iglesia, incluso los hermanos, no saben lo que puede llegar a ocurrir. He estado escuchando o he estado hablando con algunos hermanos que me han preguntado si el rapto de la iglesia o el rapto o arrebatamiento de la iglesia, que tiene que ver con la promesa de Jesús, que dijo: yo me iré, pero es necesario que yo me vaya, que prepare morada y que venga y los venga a buscar. Es decir, que hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a buscar a su iglesia, Él viene a buscar a su pueblo, Él viene a buscar a sus hijos. Esto durante mucho, esto no fue, es un tema que no se predica mucho, que tal vez hoy, por ahí sí lo vemos bajo el efecto de lo que esta pandemia, esta crisis está realizando. Vemos que este tema se está ampliando, se está tocando, se está viendo, pero yo recordaba a uno de los hermanos ayer o anteayer, que hace unos 2 o 3 meses, no recuerdo bien, compartí el mensaje de la segunda venida de Cristo. Compartía esta palabra que Dios había puesto en aquel momento en mi espíritu para poder compartirse a la iglesia, y hablaba acerca de la segunda venida de Cristo, de cómo sería, las cosas que ocurrirían. Y hoy, de alguna manera, a causa de la inquietud de las personas, a causa de la inquietud de algunos hermanos, decir, Jesús... vendrá Jesús por nosotros, seremos parte de lo que es la gran tribulación, entraremos, vemos que el mundo se prepara, las potencias mundiales se están preparando para levantar un solo líder que gobierne. Hay una palabra profética que habla de que los 10 más poderosos de todo el mundo se van a unificar y van a levantar un solo líder, y ese líder es el anticristo, es aquel que engañará a muchos, y esta palabra que está en el libro de Daniel, que habla en las 70 semanas de Daniel, hace referencia precisamente a ese tiempo, al tiempo del anticristo. Y hay gente con inseguridad, con saber de si entramos en ese tiempo. Prediqué hace algunos días, hablé acerca de que estamos, el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 4, hablaba acerca de que estamos en el principio de dolores, que esto es el principio de dolores que seguirán viniendo sobre la tierra, sobre este mundo. Compartía esta palabra entendiendo de que estamos en ese tiempo. Hay gente que está de alguna manera no entendiendo, no comprendiendo, y yo creo que de alguna manera Dios permite este encierro, permite que la gente se pudiera quedar en su casa para poder estudiar, para poder comprender. La Biblia dice: aquel que lea, entienda. Es importante que nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos para escudriñar la palabra de Dios, para escudriñar la Escritura. Dice el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si hay algo que necesitamos para poder comprender su palabra, es sabiduría. Si hay algo que necesitamos para poder entender el tiempo en el que vivimos, es precisamente sabiduría. El libro de Daniel, en el último capítulo del libro de Daniel, dice, la palabra dice que solamente los entendidos comprenderán las cosas para los tiempos postreros. Es decir, que no cualquiera va a lograr entender lo que está ocurriendo o lo que estamos viviendo.
Y yo creo que Dios de alguna manera está permitiendo este tiempo en que podamos estar encerrados para poder indagar, estudiar y poder entender su palabra acerca de lo que estamos viviendo y acerca de lo que está por venir. Amén. Y para tener esa sabiduría, la palabra, como dije recién en el libro de Proverbios, habla de que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová o tener temor a Dios no tiene que ver con tenerle miedo a Dios. A Dios no se le tiene miedo. Creo que la palabra temor tiene que ver con respeto. Es decir, tener temor a Dios es tener respeto a Dios. ¿Cómo tenemos respeto a Dios? Guardando su palabra, practicando su palabra, viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme a sus mandamientos, viviendo conforme a su ley, viviendo conforme a su voluntad. Creo que esta es la manera en la que nosotros podemos tener temor de Dios. El tenerle temor a Dios no tiene que ver con el miedo, no tiene que ver con estar asustado de nuestro Dios. No le tenemos que por qué tener miedo. Tener miedo es una cosa y tener respeto es otra cosa. Tener miedo es una cosa, tener temor es otra cosa. El temor tiene que ver con respeto. Aquella persona que yo respeto es aquella persona que yo guardo la comunión, guardo la relación, guardo la confianza, y a eso se refiere. Es importante que para poder recibir sabiduría de lo alto, nosotros podamos tener respeto a Dios. Y si tenemos respeto a Dios, eso quiere decir que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que cumplir su palabra. Mucha gente que tal vez no entiende como consecuencia de que tal vez no están todas las áreas de su vida alineadas a la voluntad de Dios. Y yo creo que este tiempo de alguna manera también Dios lo permite para que su iglesia pueda entrar en este tiempo de poder indagar, de poder escudriñar la palabra del Señor. Y precisamente este es el tema que quiero compartir en esta noche con todos ustedes, con los que nos están viendo. Dios los bendiga. A los hermanos de otra congregación que tal vez no puedan estar viendo, no puedan estar escuchando, familiares, personas que nos están viendo, a los hermanos de la sede de Avellaneda, Dios les esté bendiciendo de una manera tremenda, especial, siempre ahí conectados, siempre ahí esperando escuchar una palabra, los hermanos de aquí también, de la central, Dios los bendiga muchísimo. Y es el mensaje de hoy, tiene que ver con el arrebatamiento, tiene que ver, vamos a tratar de entender un poco bajo la luz de la palabra, el rapto, lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de entrar en este tema de lleno, quisiera compartir, me gustaría que usted pueda tomar nota acerca de los pasajes que vamos a compartir, que usted pueda tomar nota, que usted pueda escribir y después pueda volver a repasar estos pasajes que vamos a compartir. Y para poder arrancar, antes de esto, quisiera leer una palabra que está en el libro de Tito, en el capítulo 2, verso 11, libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 2, verso 11, dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra gracia tenía un significado. Y dijimos que la gracia significa o tiene como significado regalo inmerecido. Esta palabra dice: porque la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es decir, que Dios se ha manifestado, se ha reencarnado en hombre para morir en la cruz del Calvario y pagar el precio que pagó
y nos compró a precio de sangre para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Nadie, no hay ningún ser humano que pueda alcanzar la salvación sin tener que pasar primeramente por Jesús. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía: nadie llegará al Padre, o nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que la salvación la alcanzamos mediante Jesucristo. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es importante este pasaje, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Si hay algo que realmente nos afecta mucho a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, si hay algo que realmente nos llega mucho, es el deseo de querer practicar o querer volver a ejecutar aquellas cosas que en algún momento hemos dejado, aquellas cosas que en algún momento hemos soltado, aquellas cosas que hemos dejado desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Desde el momento que Jesús entró en nuestra vida, hubo cosas que quedaron atrás, hubo cosas que quedaron en el pasado, hubo cosas que hemos dejado de practicar. De algo podemos estar seguros, de que todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el diablo nos ofrece es lindo, es bonito, es agradable bajo la vista del hombre, es agradable según nuestros ojos naturales. Pero hay una palabra que dice: hay caminos que para el hombre son caminos de bien, pero su final es camino de muerte. Hay caminos que para el hombre son caminos buenos, pero ojo, su final es camino de muerte, ¿verdad? Y es importante entender que estamos en un tiempo en donde debemos comenzar a tener más santidad con Dios, más consagración con el Señor. ¿Qué quiere decir tener más santidad? ¿O qué quiere decir consagrar más nuestra vida a Dios? No tiene que ver con ser santos o dejar de pecar, porque eso no lo vamos a lograr. Hablaba en el discipulado, creo el día lunes o el día martes, hablaba acerca de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que es imposible que dejemos de pecar. Por más que querramos no pecar, vamos a pecar porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que significa la palabra consagración, la palabra santidad? Tiene que ver con acercarnos a Dios más que antes. Es decir, estamos en un tiempo que Dios está permitiendo para que su pueblo, para que su iglesia y para que sus hijos se consagren más a Él. ¿Qué significa esto? Para que su pueblo, para que sus hijos, para que nosotros le busquemos más a Él. Antes el trabajo no nos dejaba, antes el colegio de los chicos no nos dejaba, antes las cosas que teníamos que hacer no nos dejaban. Hoy que tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad de buscar más al Señor que antes. Hay personas, hay cristianos, hay hermanos que realmente no han logrado aumentar su búsqueda en un tiempo donde realmente se le puede buscar más al Señor. Yo creo que Dios está permitiendo esto para que su pueblo, su iglesia, se prepare de alguna manera y pueda buscar a Dios más que antes. Antes, por una cosa o por otra, siempre había alguna justificación que nos impedía acercarnos más a Dios. Pero ahora, en este tiempo, tenemos la oportunidad de consagrar nuestra vida más al Señor. Amén. Dice esta palabra, y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y este verso 13 es el verso muy importante e interesante, y es la apertura para comenzar a hablar
de lo que quiero hablar, dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para perdonarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? ¿O qué es lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a Tito en este caso? Esperemos esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Es que la venida de nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar a su pueblo, se va a manifestar a su iglesia y se va a manifestar, dice esta palabra, para purificar, para preparar un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. ¿Cómo lograremos ser un pueblo piadoso? ¿Cómo lograremos ser un pueblo de buenas obras después de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y esto es lo que quiero compartir, y para eso voy a invitarte a que me acompañes a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Mucha inquietud, mucha incertidumbre de cómo será, cómo va a ocurrir, de qué forma va a acontecer, cómo será. Bien sabemos por la palabra y por lo que dice el libro de Mateo 24, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos el tiempo exacto, pero así como decíamos y predicaba en la transmisión anterior, hablaba acerca de que la venida de nuestro Señor está cerca por las señales que Jesús les predijo a sus discípulos hace más de 2000 años atrás. Amén. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, hace referencia el apóstol Pablo, a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. No tienen una esperanza de qué. Pablo está hablando algo muy explícito aquí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, no sean ignorantes en entender aquellos que ya han muerto en Cristo. Dice, no quiero que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De algo tenemos que estar completamente persuadidos y convencidos, que aquellos que ya murieron, que ya partieron y que partieron directamente a la presencia del Señor, aquellos que partieron con Cristo, partieron directamente a la presencia del Señor, hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Es que en algún momento, cuando todo esto acontezca, vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos juntamente con los nuestros que ya se nos han adelantado a la carrera, ya se nos han adelantado a la meta, ya han alcanzado esa tan ansiada salvación en la que tú y yo hoy estamos caminando, transitando para poder alcanzarla. Pablo le dice a la iglesia, no sean ignorantes en este tema. Aquellos que duermen, aquellos que ya murieron en Cristo, ustedes tienen que tener la esperanza. Amén, tienen que tener la esperanza como la esperanza que no tienen aquellas personas que no tienen a Cristo. Es importante entender esto, que aquellos que murieron en Cristo, cuando todo esto ocurra, le vamos
a ver, vamos a tener la oportunidad de volver a verlos, porque entendamos esto. Yo compartía esto creo en el discipulado de esta semana. El hombre, nosotros somos seres tripartitos, estamos compuestos por un cuerpo, por un alma y un espíritu. El cuerpo solamente es el envase donde reposa el alma y donde reposa el espíritu. El espíritu se activa o se despierta a partir del momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Es decir, que por medio del Espíritu, dice la Biblia que Dios es Espíritu, por medio del Espíritu nosotros tenemos comunión con Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, que por medio del Espíritu nosotros nos comunicamos con Dios. El alma es la parte donde radican nuestras emociones, donde radican nuestros sentimientos. Pero el cuerpo, lo que va a ser destruido, solamente va a ser nuestro cuerpo. Hay algo muy importante entender. Hay gente que pregunta muchas veces, ¿se puede cremar a alguien o no? ¿Hay que enterrarlo, cremarlo? La Biblia dice, del polvo salimos y al polvo volveremos. No importa si lo cremamos o si lo enterramos, nuestro cuerpo, este envase en algún momento va a terminar y no nos va a volver a hacer falta. ¿Por qué no nos va a volver a hacer falta? ¿Y por qué nosotros no solemos? Un día me preguntaron a mí, hace algunos años, yo tengo mi abuela que partió con el Señor hace algunos años, y de que ella partió con el Señor, yo nunca fui al cementerio. Y alguien una vez me preguntó, ¿por qué no la vas a ver a tu abuela al cementerio? Y yo le digo, es porque mi abuela no está en el cementerio, mi abuela está en la presencia de Dios. Lo que quedó en el cementerio fue su cuerpo, lo que quedó en el cementerio fue el envase que no me va a poder hacer sentir nada por más que yo vaya y esté y lleve flores y demás. No está mal hacerlo y no digo que los cristianos no lo tengamos que hacer, usted puede hacerlo libremente, pero hay que entender que nuestro cuerpo y nuestra alma, desde el momento que morimos o que se termina este mundo, parte directamente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió y al tercer día resucitó? ¿Cuántos creen que realmente esto fue un acontecimiento verdadero? Jesucristo fue un personaje que marcó la historia. Realmente vivimos en el año 2020 después de Cristo. Realmente no hay duda de que Él haya existido históricamente, pero ¿cuántos realmente creen que nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó? La palabra hace énfasis en esto, dice, pero sí creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos, verso 15, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es importante entender esta palabra, y para eso me va a tener que acompañar al libro de 1 Corintios, pero vamos a repasar nuevamente esta palabra. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y dice la palabra, el verso 16 dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir que así como nuestro Señor Jesucristo murió
venció la muerte y resucitó, así también nosotros tendremos esa oportunidad de tener una segunda resurrección. Después de la muerte vamos a poder resucitar nuevamente. Para eso yo creo que me acompaña el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, para poder entender un poco mejor esta palabra. Libro de Primera de Corintios capítulo 15, verso 35. Tal vez haya algún hermano ahí compartiendo los versículos para que usted después lo pueda repasar. Primera de Corintios capítulo 15, verso 35, dice esto. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque, a ver, Pablo dice, los muertos resucitarán primero. Jesús vendrá con aquellos que durmieron, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hay una pregunta acá que es interesante entender. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? Y algo más interesante es la próxima pregunta que dice, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿O qué cuerpo tendrán? El verso 40 da la respuesta a esta pregunta, a esta interrogante importante. El verso 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Lógicamente nosotros tenemos un cuerpo terrenal. Este cuerpo que tenemos nosotros es un cuerpo terrenal. Pero así como hay un cuerpo terrenal, también hay un cuerpo celestial. Dice la palabra, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Es importante entender esto, que así como hay cuerpos, tenemos un envase terrenal, también tendremos un cuerpo celestial, es decir, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerde que después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se les presentó a sus discípulos y algunos de ellos no creían en Él, e incluso uno de sus discípulos supo decir en algún momento, en alguna oportunidad, dijo, si yo no pusiera mis manos, mis dedos en sus manos, en los agujeros de sus manos, no creería que realmente es Él. En eso que este discípulo exclama estas cosas, dice que Jesús atraviesa las paredes y se sienta, llega a aquel lugar y le dice a su discípulo que lo tocara, y realmente este discípulo dice, ¿eres tú, Señor, realmente? Y Jesús dice, porque viste, creíste, bienaventurados aquellos que no ven y que creyeron. Algo que debemos entender es lo siguiente, que cuando la palabra dice los muertos en Cristo resucitarán primero, no tendrán el cuerpo terrenal, no tendrán este cuerpo, este envase terrenal, sino que tendrán un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo que, el mismo cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, así será el cuerpo celestial que tendremos nosotros, y así será el cuerpo que tendrán aquellos que resucitarán con el Señor Jesucristo. Cuando Él venga por su iglesia, cuando la segunda venida, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por nosotros, la palabra dice, los que primero se unirán con Él en los aires serán los que murieron. Es decir, que vendrá su espíritu, vendrá su alma y se unirá a su cuerpo, pero no a este cuerpo terrenal, sino un cuerpo glorificado. Amén. No está hablando del cuerpo que se deshace y que se deshace en la tierra, este cuerpo natural, sino habla de un cuerpo celestial, como dice esta palabra. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Está hablando, amén,
de que el cuerpo, los que murieron en Cristo resucitarán primero y tendrán un cuerpo celestial. Amén. Mire lo que dice, también hay unos versos más adelante, en el verso 51, también de 1 Corintios capítulo 15. Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y habla de la transformación de nuestro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, este cuerpo es un cuerpo corruptible, es un cuerpo corrompido, es un cuerpo que es un cuerpo que donde mora el pecado, la naturaleza del pecado mora en nosotros. Es por eso que es necesario que tengamos un nuevo cuerpo, recibamos un nuevo cuerpo cuando el Señor venga por nosotros. La Biblia dice que, dice esto Pablo, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Es decir, no resucitarán en el cuerpo que tenían en la vida terrenal, sino que ya resucitarán y se unirán al cuerpo celestial, al cuerpo incorruptible, a un cuerpo que no tendrá la naturaleza del pecado. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando habla de nosotros, está hablando de aquellos que si el Señor Jesús tiene que venir hoy o tiene que venir mañana, los que resucitarán primero serán aquellos que murieron en Cristo, se unirán en los aires, en el aire se juntará el alma y el espíritu de aquellos que murieron en Cristo con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorificado. Y nosotros que estamos en vida, seremos, dice la palabra, seremos transformados. Es decir, saldremos de este cuerpo corruptible a uno incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, habla de nuestro cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo mortal, tiene una fecha de vencimiento, es decir, a medida que pasan los años, a medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestro cuerpo, nuestras células se van muriendo, nuestro cuerpo de alguna manera va acabando. Entonces esta palabra dice, este cuerpo, esto mortal, hablando de nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad, es decir, que es necesario que este cuerpo mortal, pase a un cuerpo mortal. Habla de un cuerpo celestial, habla de una transformación, habla de tener un cuerpo transformado. ¿Y cómo sería ese cuerpo celestial? ¿Cómo sería ese cuerpo transformado? Libre del pecado. No será un cuerpo donde el pecado lo conducirá como nos conduce hoy en día a nosotros, sino que será un cuerpo libre de pecado. No tendrá la naturaleza de pecar y la necesidad de pecar como la tenemos hoy en día nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes se irán en el arrebatamiento? ¿O para quién es esto? ¿Es para todo el mundo? ¿Es para todas las personas? ¿Para quién es? ¿Para quién es el arrebatamiento? ¿Para quién es el rapto de la iglesia? ¿Para quiénes entrarán en el arrebatamiento? Hay algo muy importante que tenemos que entender, que desde el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia comenzó a través de Jesucristo.
Entonces, desde Pentecostés, desde la venida del Espíritu Santo hasta el tiempo final, todos aquellos que reciban al Espíritu Santo, aquellos que reciben a Jesús, reciben al Espíritu Santo. Y aquellos que reciben el Espíritu Santo, reciben el sello. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versos 14 y 15, habla de que somos sellados y tenemos las arras del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, una vez que nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, viene a morar a nosotros, nos sella el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, estamos marcados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo nos marca como propiedad de Dios. Cuando Pablo habla a los filipenses y dice que somos el Espíritu Santo, tendremos las arras del Espíritu, está hablando de que tendremos la garantía de que seremos salvos, es de que estamos sellados con el Espíritu Santo. Hay algo muy importante. ¿Quién realmente puede saber de aquellas personas que tenemos al Espíritu Santo? Los endemoniados, los demonios. Los demonios saben. La Biblia dice que a Jesús, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, él venía y le decían, los demonios le hablaban y decían: oh Jesús Nazareno, has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Para qué has venido a atormentarnos si todavía no es el tiempo? ¿Para qué viniste, Jesús? Y proclamaban y conocían acerca de él. La Biblia dice también en el libro de Hechos, hay un pasaje en donde donde unos falsos maestros, unos falsos apóstoles de aquel tiempo quisieron exorcizar, liberar a una persona que tenía un demonio, y esta persona decía: os conjuro por medio de Cristo, el que predica Pablo. Y los demonios le decían: sé quién es Jesús, a Pablo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Es importante entender desde que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son aquellos que serán parte del arrebatamiento? ¿Quiénes son aquellos que serán parte del rapto de la iglesia? Aquellos que tienen la garantía del Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía, es el sello de que somos propiedad de Dios. Por eso la palabra dice: aquel que está en mis manos, nadie lo podrá apartar, nadie. Recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vino sobre tu vida y te selló, está sobre tu vida, y ahora eres propiedad de nuestro Señor Jesucristo. No recibiste a Jesús en tu corazón. Tal vez tú puedes decir hoy, estás del otro lado y estás escuchando y dices: yo no recibí a Jesús en mi corazón, yo tal vez creo, pero nunca lo recibí. La Biblia dice: debemos confesar, debemos creer para salvación, y debemos confesar con nuestra boca que Cristo es nuestro Salvador. Entonces, tal vez tú estás del otro lado, hay alguien del otro lado que tal vez no ha recibido a Jesús en su corazón. Yo voy a invitarle a que usted repita esta oración: Señor Jesús, yo te reconozco. Yo reconozco que soy un pecador y te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, eres parte de la familia de Dios, y el Espíritu Santo de Dios vino y te selló, y eres propiedad de Dios. ¿Quiénes son los que entrarán en el rapto? ¿Quiénes son los que entrarán en el arrebatamiento? Los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Desde Pentecostés hasta la actualidad, todos aquellos que creen y que forman parte de la iglesia son los que entrarán en el arrebatamiento, son los que irán con nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Volvamos nuevamente al libro de Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, verso 16, habíamos leído, decía, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así será nuestra partida, así será la partida de la iglesia de Jesucristo de este mundo. Así será la partida de nuestro Señor Jesucristo de este mundo. Seremos arrebatados si nos toca vivir o tendremos la oportunidad de que el Señor Jesucristo venga antes de que nosotros partamos, antes de que nosotros partamos de esta tierra. Primero resucitarán los muertos en Cristo, se unirán con un cuerpo glorificado y luego nosotros nos uniremos con Él en el aire. Pero para poder estar en su presencia vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible a uno incorruptible. Vamos a ser transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, porque vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad. Termina diciendo el apóstol Pablo acerca de esto: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Así será la salida de la iglesia de este mundo. Así será como nosotros nos iremos de esta tierra y pasaremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No es cierto que entramos en el tiempo de la gran tribulación. Luego seguramente hablaré un poco de lo que significa esto de la gran tribulación, que tiene que ver con la profecía de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, acerca de las 70 semanas, que habla de los 7 años donde gobernará el anticristo. Es cierto que todo lo que está ocurriendo de alguna manera es algo apocalíptico, es decir, que ya fue escrito y lo podemos ver. Y podemos ver que las cosas ocurrieron, cosas que se predijeron hace muchos años. Por ejemplo, hace más de 2600 años que Daniel tuvo la revelación, tuvo la visión, esta visión de las 70 semanas, que habla acerca del tiempo de la gran tribulación, que habla del tiempo del gobierno del anticristo. Ese gobierno del anticristo serán 7 años durante que el anticristo unificará todos los países, hará una sola nación, habrá un solo gobernante, traerá, según la palabra, 3 años y medio, traerá paz, traerá abundancia, muchos creerán en él, se hará pasar por Dios, levantará una estatua que hablará, que proclamará, y hará en aquel tiempo poner esa tan famosa marca de la bestia que dice el libro de Apocalipsis, habla del número 666. Será en tiempos de la gran tribulación. Todo esto ocurrirá en tiempo, porque hay cristianos diciendo ya se están preparando, están poniendo, implementando los chips. Es cierto, todo se está preparando para ese tiempo. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo se va preparando para la venida del anticristo. Pero no es cierto que nosotros, que la iglesia de Cristo, vamos a entrar en el tiempo de la gran tribulación. La iglesia de Cristo no será parte de la gran tribulación. La iglesia de Cristo se irá antes
de la gran tribulación. No estaremos en tiempos de la gran tribulación, no estaremos en tiempos del anticristo, en el tiempo del gobierno del anticristo. Por eso es muy importante la palabra que compartía acerca de la palabra que compartía, la primera palabra que compartía en el libro de Tito, donde decía, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es importante que en este tiempo entremos en un tiempo de consagración y que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Todas las cosas que ocurren dan indicio a lo que puede llegar a venir, a lo que está por ocurrir, pero de algo podemos estar seguros, que la venida del Señor Jesucristo está más cerca que antes, seguro. Que la venida del Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento, y es importante predicar este mensaje, es importante predicar esta palabra. Cristo puede venir en cualquier momento. Cuando la Biblia dice todo ojo le verá, no habla precisamente de la venida del Señor, de esta segunda venida del Señor, sino habla de la venida, de la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo, después del tiempo de la gran tribulación, en lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Ahí todo ojo le verá. Y ahí todo ojo entenderá que realmente quién es Jesucristo, pero no en el rapto de la iglesia. No todos lo verán, no todos se van a dar cuenta cuando Jesús venga por la iglesia. Por eso es importante, y empecé con este versículo de Tito que dice, no nos dejemos guiar por los deseos de este mundo. Vivamos piadosamente. ¿Qué significa vivir piadosamente? Vivamos con cuidado, caminemos con cuidado, tratemos de hacer la voluntad de Dios, tratemos de caminar según la voluntad de Dios, tratemos de vivir conforme a la palabra de Dios. No es un tiempo que tenemos que menospreciar, no es un tiempo en donde tenemos que relajarnos, es un tiempo donde tenemos que estar preparados. La pregunta que yo hoy quiero decirte, si el Señor Jesucristo tiene que venir hoy, tiene que venir mañana, puede venir pasado, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Estás preparado para reunirte con Él? ¿Estás preparado para dejar este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, y obtener un cuerpo celestial, incorruptible, inmortal? ¿Te estás preparando para realmente venir? Que cuando el Señor venga, poder partir a la presencia de Dios. Él viene por su iglesia, Él viene por nosotros. Ese siempre fue el mensaje. Gente que dice, ¿qué tenemos que predicar? La salvación mediante Jesucristo. Entender de que todo esto en algún momento va a terminar y que Cristo establecerá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde la palabra nos enseña, no habrá tristeza, no habrá lamento, no habrá lloro. La pregunta es, ¿tú te estás preparando para reunirte con el Señor? ¿Estás preparando tu vida? ¿Estás consagrando tu vida realmente para encontrarte con el Señor cuando Él venga? ¿Estás preparando tu vida para presentarte delante del Señor, como dice en la palabra del Señor, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse? Preséntate delante del Señor como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. La iglesia, nosotros como iglesia nos tenemos que preparar, tenemos que despojarnos de los deseos mundanos, de las cosas que no le agradan a Dios, de los hábitos que no le agradan a Dios,
y preparar preparar nuestra vida para su venida. Toca a alguien que tenga cerca mientras los chicos me acompañan. Toca a alguien que tenga cerca y dile, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando para reencontrarte con el Señor? ¿Te estás preparando para que cuando Él venga puedas encontrarte en gloria con Él? Lo que tanto anhelamos y lo que tanto deseamos puede ocurrir en cualquier momento. Comenté el otro día, alguien me dijo, pero si el Señor viene pronto, ¿para qué trabajar? ¿Para qué insistir? ¿Para qué hacer esto? ¿Para hacer aquello? Qué importante, porque la palabra dice, nos enseña claramente en el libro de Mateo, aquel padre, libro de Mateo capítulo 24, aquel padre prudente que está haciendo, que está predicando, que está trabajando. Dios quiere que Dios venga y que nos sorprenda realmente haciendo buenas obras. Que nuestra vida esté preparada delante de Él. La pregunta hoy sería, ¿estás preparado si el Señor tiene que venir hoy? Si el Señor tiene que venir esta noche. Si el Señor tuviera que venir por su pueblo, por su iglesia, por nosotros, ¿tú estás preparado para partir a la presencia del Señor? O si no sabemos si tenemos la vida comprada, no sabemos cuánto tiempo estaremos, cuánto tiempo viviremos. ¿Estamos preparados si nos toca partir? Si nos toca partir de este mundo antes de la venida del Señor, ¿estamos preparados realmente para partir a la presencia del Señor? El libro de Apocalipsis habla y dice que aquellos que murieron son vestidos de ropas blancas, adoran, alaban a Dios. Tiene que ver y habla de que aquellos que mueren en Cristo tienen conciencia, tienen actividad, realmente entienden, hablan con Dios. Dice el libro de Apocalipsis, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no haces justicia? ¿Por qué estás preparando? ¿Por qué no haces algo? Mientras este mundo se corrompe, mientras este mundo se vuelca cada vez más al pecado. Dice el libro de Apocalipsis, es que hay que esperar que todos vuestros hermanos se unan a vosotros. Si la venida del Señor se dilata es porque Dios realmente, como dice Pablo en el libro de 1 Timoteo, quiere que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Quiere que todos pudieran llegar al conocimiento de la verdad, que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Yo quiero pedirte que ahí en donde tú estás, mientras adoramos al Señor por un momento, antes de cerrar esta transmisión, quiero pedirte que ahí en donde tú estás, si estás con un familiar, con tu padre, con tu amigo, con tu esposa, con tu esposo, si estás con alguien, quiero pedirte que cierres tus ojos y que ores al Señor. Que ores al Señor, que ahí en donde estás tengas que ponerte, si tienes que ponerte a cuenta con el Señor, ponte a cuenta con Él. Si hay hábitos, si hay costumbres, si hay cosas que todavía no pudiste despojar de tu vida, ahí en donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, realmente no quiero quedarme en esto. Amo tu presencia, amo tu venida, ansio tu venida como nada en el mundo. Pero ahí donde estás, toma un momento mientras los chicos adoran al Señor. Toma este tiempo para orar, mientras escuchas esta adoración, para comunicarte con el Señor y para decirle al Señor, ayúdame, Señor, quiero estar preparado para reencontrarme contigo. Tengo que estar preparado, que si aún la muerte me tuviera que sorprender esta noche, Señor, yo poder partir a tu presencia, poder partir ahí donde tú estás, partir a tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú estés visitando la vida de todos aquellos que están del otro lado, que tú
se va a llevar toda tristeza, su